De la presentación no quiero añadir nada, pero sí un poco de agradecer que la doctora Aguilar abra y nos invite a participar en esta digresión que hacemos juntas, tratando primero de reflexionar las violencias y después algunas posibilidades de salidas, ¿no? Yo esta vez pues traigo algunos apuntes, algunas anotaciones que seguían a la forma de un texto escrito. En realidad no alcanza para ser un texto escrito acabado. Sin embargo, quisiera como brindarles todas mis observaciones y un recorrido en el ejercicio del pensamiento, ¿no? Un recorrido que lo he hecho con ustedes. Entonces, el texto lo dividí o el casi texto, lo dividí en 4 partes. Un pequeño exordio en el cual trato de señalar la situación en la que estamos y la forma en la cual yo trato de pensar esto como una posibilidad de reflexionar las políticas de lo inapropiable, el común y la forma de vida. Después me remitiré un poco a tratar de reflexionar lo que he venido o lo que hemos con ustedes, pero yo me responsabilizo de las ideas. He venido transformando, construyendo sobre las violencias extremas, que fue parte del proyecto que articulamos. Después voy a tratar de reflexionar eso de las subjetividades que se resisten, ¿no? Y bajo 3 formas que les dejé a ustedes leer un poco, ¿no? El tema de la subjetividad que se resiste a la actividad contemplativa, a la actividad del rendimiento de las sociedades digitales, y apuesta por lo que él llama una política de la inacción, que es Byung-Chul Han. Trataré de hablar un poco de ello. Después trataré de hablar de lo que significan las políticas o la política de las calles, qué extraigo de ellas. Al final de esta tercera parte, hablar un poco de los comunes y de las luchas feministas, tal y como Silvia Federici nos articula, tratando de extraer algunas ideas de ellas en conjunto, de ellos en conjunto, y al final continuar esta idea de lo inapropiable y cómo lo inapropiable está relacionado directamente con el común y con la forma de vida. Diría yo que la política, junto con otros, la política que viene es una política que profana los dispositivos y al profanarlos los vuelve inoperosos. Y es la inoperatividad la que hace posible lo común y la forma de vida. O más bien, restituye la vida de todas esas formas de apropiación que el sistema capitalista había organizado. Por ahí es un poco, repito, son ideas, son fragmentos de otros pensadores con los que trabajo, y quizá lo que vengo a expresar es una obra de reflexión inconclusa, pero quizá excusándome un poco en una frase de Giorgio Agamben, la cito: toda obra de pensamiento y de poesía no empieza con nosotros ni puede concluirse. En todo caso, se abandona. Y si acaso, es continuada por otros, ¿no? Y por ahí es donde quisiera reflexionar. Entonces,
Voy a leer un poco, me voy a detener en algunas ideas. Estoy nervioso porque son cosas que estoy como proponiendo y me pone más nervioso estar con tanta gente. Pero espero atender a la claridad un poco, ¿no? Voy leyendo y voy conversando con ustedes. Si es que necesitan o si quieren alguna aclaración, trataré de darla. No significa que la daré, pero trataré de atender a sus preguntas, interrumpiendo el texto, interrumpiendo las ideas desilvanadas que produje, ¿no? Ay, qué fuerte. En uno de sus últimos textos, Slavoj Žižek nos cuenta la triste historia como neurótico obsesivo de levantarse mucho antes de la hora en que ha programado el despertador. Nos cuenta que por mucho que quisiera pensar que en ello se encuentra la conciencia plena y racional de la necesidad de levantarse, en realidad lo que sucede es más bien que se despierta para evitar la traumática experiencia de ser despertado. Y si esa triste historia como neurótico obsesivo la compartiéramos en esta cátedra intentando despertar mucho antes que el despertador suene, y si la metáfora necesitara una traducción, quizá lo que hacemos pensando las violencias y sus salidas no sea más que tratar de despertarnos de la catástrofe que se aproxima o que ya vivimos. En suma, la experiencia que narra el autor bien pareciera ser un esfuerzo inconsciente de anticipación ante la tormenta que se avecina. Pero, ¿y si en realidad nos diéramos cuenta de que ya es demasiado tarde para despertar? De que esas ilusiones de levantarse antes de que el despertador suene fueran condicionadas por una programación que inconscientemente no se ha dado cuenta de que ya hemos llegado tarde. Quizá entonces, y solo entonces, como los Sex Pistols en el jubileo de plata de la reina Isabel II sobre el río Támesis, deberíamos comenzar a cantar. No hay futuro, no hay futuro. Tal vez ahí, donde se renuncia a participar en la tormenta en la que vivimos, el futuro que nos ata a la tormenta puede hacer posible un nuevo porvenir. No es la primera vez que ocurre que Žižek nos lance la invitación a no encaramarnos en la situación actual y a suspender los impulsos de querer responder de manera inmediata a aquello que se ha vuelto una demanda inquietante, las violencias. En su libro 6 reflexiones sobre la violencia, frente a la violencia subjetiva cotidiana y la constante saturación de los medios invitándonos a hacer algo inmediatamente, sugiere que esa inquietante invitación a hacer algo, lejos de promover una solución, nos convierte en cómplices de las violencias y en sus reproducciones. Frente a ello, y con una anécdota graciosa sobre Lenin, el autor sugiere que lo que deberíamos hacer es detenernos y suspender nuestra acción ante la vorágine de las violencias, y solo ahí donde se desactiva nuestra acción que nos encarama con las violencias, podemos, y cito a Žižek, aprender y aprender qué causa estas violencias. Estamos tan acostumbrados a pensar que debemos hacer algo frente a las violencias del capitalismo que terminamos proponiendo remedios que, lejos de curar el mal, lo convierten en una enfermedad crónica que en el transcurso del tiempo, en lugar de sanar, termina por agudizarse y convertirse en mortal. En este sentido, cabe comenzarnos a preguntar si los proyectos políticos transformadores, en tanto que constituidos bajo la forma de una acción, no están condenados a prolongar esta crisis y, lejos de encontrar una salida, solo brindan nuevas herramientas para la reproducción de las violencias del sistema. Y si lo mejor fuera hacer nada. Curiosamente, las reflexiones anteriores sobre Slavoj Žižek nos introducen al tema presente y anticipan la tesis que he venido a proponer para pensar formas de resistencia más allá o más acá de las violencias. Una política no encaramada en la acción ni en la violencia, sino en lo inoperoso. Pensar lo inoperoso, la inoperatividad, como una forma de no acción que nos abre a una política de lo inapropiable, en la que lo común y la forma de vida se vuelven aún posibles. Solo ahí donde dejamos de operar o hacer algo que nos haga participar de la reproducción de las violencias, no solo aprendemos sobre las violencias
y que no hay futuro y que ya es demasiado tarde para despertar, sino que comenzamos a reconocer que en esa condena se abre nuestro porvenir siempre errante, inconcluso e indeterminado. En este trabajo quisiera ensayar algunas ideas sobre las tres cosas que se inscriben en el conjunto de mis reflexiones. Y ya les decía, la primera es dar un pequeño rodeo sobre lo que he aprehendido, con H y sin H. La segunda, la forma en que el no futuro y la inoperosidad se convierte en la categoría política del presente. Y la tercera, en el trabajo de conjugación e invitar a pensar lo común y la forma de vida como potencias y no acciones que se abren en los gestos de profanación de los dispositivos. Pero ¿qué hemos aprendido de las violencias? Otra vez aprendido con H y sin H. La segunda parte la titulé de cómo hemos llegado aquí y qué aprendimos. Violencia extrema, naturalezas baratas y subjetividades en el fin del neoliberalismo. Bueno, esta parte la dividí en tres, perdón, ya ni me acuerdo, en dos, perdón. Una que tiene que ver sobre el método o el camino que elegí para pensar, o que me eligió para pensar las violencias, y la otra, lo que he encontrado, ¿no? En la travesía de mi trabajo sobre las violencias y sobre las violencias extremas, que han sido tema de investigación de los últimos años, he optado por un análisis desde la biopolítica. Dicha decisión afecta a los resultados de la propia investigación. ¿Por qué? Entonces voy a hacer una pequeña descripción por qué me inscribí, suscribí a la teoría de la biopolítica y cuáles son las consecuencias de ello, ¿no? Eso tiene que ver con mi camino. La elección por la biopolítica se debe pensar como una elección que buscó una tercera forma de reflexión en la filosofía política que pudiera sustituir la reflexión antigua sobre cuáles son las formas de gobierno y la reflexión moderna sobre la razón de Estado. Lo que yo creo, en última instancia, es que la filosofía política a grandes rasgos se ha inscrito en dos determinaciones que han aglutinado en demasía la forma de pensar el pensamiento político, ¿no? La primera, que tiene que ver con el pensamiento antiguo, que reflexiona cuáles son las mejores formas de gobierno, y en esto podemos hallar a Platón, Aristóteles, tratando de reflexionar cuál es la mejor forma de gobierno para la república. Y la segunda, que emerge en los estados modernos y que tiene que ver con la reflexión sobre el origen del Estado y sus consecuencias, ¿no? En este segundo camino, creo que se ha inscrito toda la reflexión de la filosofía política, y la biopolítica se convierte en un trazado alterno al margen o paralelo, acompañando esa reflexión sobre la razón de Estado. Y en ese sentido, la biopolítica es una forma de la filosofía política para pensar el poder más allá o más acá de la razón de Estado. Permite abrir la mirada a nuevas fuentes de ejercicio del poder, que eso es justamente lo que me interesa de la biopolítica. La biopolítica, no concentrarse en la reflexión sobre la razón de Estado, sugiere, observa, visibiliza nuevas u otras formas de poder que determinan y organizan nuestras relaciones sociales y de vida, ¿no? Otro de los elementos que me llevó a decidir eso es que con ello se rompe la visión de la razón de Estado como núcleo central de la organización del poder y se abre una reflexión sobre las racionalidades políticas de cada época. En este sentido, no nos orientamos a pensar el Estado como núcleo central y fuente del poder. No siempre hubo Estado, y en algunos lugares el Estado es lo que falta, y aún así el poder se ejerce.
sino otras formas de poder que están más allá o más acá del Estado y que en su relación o no con el Estado participan en la reproducción del poder. Más que describir la lógica de los poderes de Estado en sus determinaciones políticas, la biopolítica nos permite subrayar la lógica de los poderes que a veces afecta a las determinaciones de los Estados y a veces también a otras instituciones que ejercen poder, como la economía, como el derecho, como la religión, como la delincuencia. El Estado es un aparato de Estado que se acompaña de otros aparatos para el ejercicio del poder. Y la biopolítica nos permite abrir un estudio que pueda salir de la encrucijada de resolver la situación tan solo tomando el poder de Estado. Hay algo más allá. Eso es lo que, por eso me interesa pensar desde la biopolítica. También, tras este camino, uno se da cuenta que el ejercicio del poder no es solo administrar y gobernar a la sociedad, sino administrar, gestionar y producir las vidas. La biopolítica descubre que el centro del poder es un dominio sobre las vidas que merecen vivir y las que no merecen vivir. Y este se da más allá de las decisiones únicamente de Estado. En tanto forma de organización y control de la vida, uno debería concluir que el poder termina por controlar los entornos o ambientes donde se produce la vida, los lugares de las decisiones políticas en las sociedades o la política de la razón de Estado y los modos en que los individuos humanos son conducidos. De esta manera, la biopolítica es una forma de producción y determinación de los espacios de vida, humanos y extrahumanos, una forma de producción de la sociabilidad humana en los cuales está inserto la razón de Estado y una forma de conducción, producción y cooptación de la vida individual. Con ello se visibiliza la necesidad de pensar las consecuencias que tiene la forma de pensar el poder sobre los individuos, la sociedad y el ambiente extrahumano. Permite abrir la pregunta sobre la ecología y que yo también llamo, no debería ser pensado solamente como biopolítica, sino como biopolítica, pero bueno, ecobiopolítica, perdón. Pero bueno, eso ya es otra cosa. De esta lección también extraigo que no hay solo un poder, sino que hay poderes. Foucault expresaba la pluralidad de poderes como una malla o red de captura. El análisis biopolítico, o para mí ecobiopolítico, pretende comprender cómo la racionalidad política o irracionalidad articula los poderes produciendo una malla que busca capturar la vida, los estados de vida, los ambientes, para producir modos de vida. Los poderes son mallas de producción de vida individual humana, vida social y vida extrahumana o ambiental, y cada una de ellas se encuentra interconectada. No hay un poder, hay una malla de poderes. Con ello se evitaría tomar la idea de que un aparato dispositivo puede guiarnos para la transformación del poder, y en este caso del capitalismo. Por ejemplo, economizar la política y creer que la fuente de la solución está en el regreso a los modos de intercambio anteriores a la forma mercantil del capitalismo no es una solución sin antes cuestionar la forma en que el dispositivo económico está atravesado por los poderes y no es más que uno más de los ejercicios del poder. El poder económico, conforma una malla dentro de una relacionalidad política o una racionalidad política. Es decir, para que esa salida del modo de producción hacia un modo del cambio encamine una forma distinta de organización social, es necesario entender las lógicas de los poderes. Un modo de intercambio por sí solo no transforma la realidad política. Bueno, no sé si tengan alguna duda, comentario aquí. ¿Esto está bien? Por ahí estoy aventando cosas. A ver, sí, jóvenes. Yo tengo una duda. No sé si me lo estoy tomando muy superficial, pero hay
cierto sesgo negativo con respecto a la violencia, porque justo creo que hablas de combatir y de generar resistencia, pero también me gustaría saber si justamente no hay una manera en que las violencias encuentren como otra narrativa. O sea, pienso mucho en la teoría de la no violencia de Butler, que justamente dice que si hay actos que vienen de la violencia y que vienen del odio y de la ira pura, pero también hay actos que se podrían catalogar como violentos, pero no son violentos en sí porque vienen justo desde un lugar de resistencia y desde un lugar de querer combatir la violencia que se ejerce en contra de. O sea, estos actos creo que los define como, se me fue la palabra, agresivos, pero no violentos en sí. Ajá. Sí, lo que yo sugiero ya está organizado en esa pequeña distribución narrativa que está haciendo Butler y que están haciendo otros autores. No es solamente Butler. Yo considero que hay un error, esto a discusión siempre de todos, hay un error al anticipar que la violencia es constitutiva de lo social. Es constitutiva, pero no es lo único, porque también hay no violencia. Y la no violencia y la violencia juegan ese eje dinámico de organización social. Ahora, ¿qué es la violencia? Una forma de producción, reproducción y distribución de la desigualdad. Eso, en términos butlerianos, sería: la violencia es la forma de apropiación de la vulnerabilidad para precarizar a algunos. Y en ese sentido, la violencia se convierte en un mecanismo de desigualdad. Es la desigualdad por antonomasia. Si lo pensamos así, entonces podríamos distinguir entre violencia y no violencia. Hay otros teóricos que pensarían que la violencia es un ejercicio que se da de una manera continua, determinada e incluso imposible de erradicar, pero tienen otra concepción de la violencia erradicada nada más, en algunos casos, como mera fuerza. Entonces todo lo que tiene fuerza es violencia, pero aquí justo la división que hace Butler entre fuerza y agresión y violencia permite distinguir eso. Hay fuerzas agresivas, pero no necesariamente violentas. En la medida en que hay fuerzas agresivas no necesariamente violentas, podemos ver discursos políticos emancipatorios que utilizan la fuerza, pero esa fuerza está encomendada no a producir la desigualdad ni la precariedad, sino a producir nuevas condiciones de igualdad. Y en ese sentido, esa narrativa de la que tú hablas es la que está sosteniendo esta idea. Si hay violencias en la medida en que ellas están sostenidas en la producción de la desigualdad, ¿no? Es lo que yo estaría pensando. No sé si te aclaro. Ok, pero, por ejemplo, yo lo pienso mucho como, si voy a la calle, ¿no? Y alguien me suelta un golpe, pero yo en ese instinto violento de sobrevivir o de querer liberarme del golpe, la aviento, y por X y Y, el golpe que recibe le mata. O sea, el acto sigue siendo violento para ser. O la agresión ya se convierte en algo porque se transforma en algo complicado. El acto realizado por el sujeto solamente pretende restituir y defenderse ante la situación. La consecuencia de él es justamente lo que está en discusión, ¿no? Y vendrá el aparato jurídico a determinar si lo hizo en defensa propia, y entonces apareció una restitución, un reacomodo de esa igualdad perdida ante la violencia del otro, ¿no? Que es lo que sucedería ante una violencia homicida, ¿no? Que alguien te quiere delinquir y te quiere robar, pero tú en defensa propia te defiendes y ocasionas la muerte. Ahí creo que habría una distinción entre las dos formas de ejercicio de la fuerza. Una es violenta y otra es agresiva, digamos así. Incluso en la propia descripción de Butler sería eso. Butler, por ejemplo, está describiendo estas cosas que hemos llamado formas afirmativas del derecho,
acciones afirmativas, ¿no? Las acciones afirmativas son formas agresivas de organización social, pero no son violentas, porque lo que buscan es restituir cierta igualdad perdida, ¿no? Que a los hombres les nieguen el derecho a entrar a los dos vagones no es una violencia sobre los hombres, sino es una agresión, una fuerza que se realiza con la intención de construir igualdad. Eso es lo que yo creo. Otros dirán que no. En esa narrativa es donde yo estaría inserto, ¿no? Compañero, ¿ibas a decir tú? Sí, mi única pregunta es la diferencia en sí que tomas acerca de biopolítico y eco-biopolítico. Bueno, lo que pasa es que la biopolítica ha sido un discurso antrópico que trata de reflexionar cómo los poderes organizan las relaciones humanas. Y nunca, por lo menos hasta ahora hace tiempo, cuando empezaron las pandemias y todo eso, se comenzó a reflexionar que el poder no solamente tiene que ver con la organización de la vida humana, sino también de los entornos y formas de vida extrahumana. Y en ese sentido, la idea de ecobiopolítica es como completar la idea de que los poderes no están dirigidos solamente a organizar la vida humana, sino también los espacios de vida extrahumana. Y en ese sentido tomo la idea de Oikeios como centro. Nuestra vida se da como Oikeios, como una vida que está entrelazada con otras vidas que no necesariamente son humanas. Y el poder biopolítico no las piensa, o la biopolítica como la habíamos pensado. En ese sentido es que hago ese pequeño giro, para tratar de pensar que si el poder ha sido encargado de organizar la vida individual y la vida de las sociedades, quizá también habría que comenzar a pensar, y ya es más que evidente, que el poder también ha sido encargado de, o se ha buscado encargar de organizar las propias condiciones ecológicas del mundo, ¿no? Ese es como... ¿Sería entonces influyente en tanto forma de vida? En tanto modo de vida. La doctora Aguilar en estas últimas semanas ha hecho una señalización muy inquietante y muy sugerente a la vez, porque ella distingue entre modos de vida y forma de vida. Y lo que advierte la doctora Aguilar es que los modos de vida son, ahora que me corrija ella, formas de producción del capitalismo para capturar la vida. Y en ese sentido, digámoslo que todo modo de vida es la forma de captura de la vida que el capitalismo realiza, para transformarla en una mera mercancía. No sé si estés de acuerdo o quieres agregar algo a ello y corregir y completar, por supuesto. Sí, voy a corregirte algo. No, por supuesto. Porque no soy yo la que pensó esto, sino es un señor que se llama Diego Sturrock. Con él. Así con él. Okay. Diego Sturrock. Y esto está un artículo en un libro que se llama Eclipse de la atención. Y no está perfecto lo que dijiste, y solamente habría que decir que la forma de vida se podría enumerar una serie de prácticas o lo que sea, pero a mí como me gusta que lo dice Sturrock, es como un nivel muy abstracto. La forma de vida sería el desplazamiento de las operaciones que se llevan a cabo en la construcción de modos de vida, que es muy abstracto y habría que pensarlo, ¿no? Pero por eso me gusta, porque hay que pensarlo. Sí. Yo creo que podríamos decir, ya con lo que dice la doctora, son las operaciones de mercantilización de la vida.
Y eso que el autor Diego llama el desplazamiento de las operaciones es lo que yo llamo lo inapropiable. Y lo inapropiable entonces llega al común y a la forma de vida. Pero entonces, digamos lo que, siguiendo esta idea, la biopolítica me permite advertir cómo los modos de vida se producen en la vida humana, capturando la vida y produciendo formas subjetivas que vimos la clase pasada, pero también produce modos de vida extrahumanos, formas que los territorios adoptan para la extracción y acumulación de riqueza del capitalismo. Entonces, por ahí es donde podría hacer esa diferencia. Y creo que esa diferencia es bastante fundamental para aclarar un poco lo que queremos, o lo que yo por lo menos quiero decir en esta parte. El capitalismo no es más que la organización, captura y detención de la vida para convertirla en mercancía. En el momento en que eso ocurre, el capitalismo nos separa de la propia vida. Y al separarnos, nos hace imposible adoptar una forma de vida. La idea central de todo esto es, ¿y qué pasaría si en lugar de desplazar, desactivamos los dispositivos que organizan todas estas operaciones? Entonces lo que nos sale es justamente lo inapropiable. Creo yo, pero no estoy tan seguro. Ahora sí me falta seguridad en casi todo. ¿Alguien más? Entonces, ¿sí, Juan? Y, por ejemplo, esto que estás diciendo de lo inapropiable, en este contexto de la biopolítica, ¿qué tanto se ha estudiado esto de las infancias? O sea, justo como ese momento en el que se puede reeducar, digamos, todo este esquema. Yo te lo pregunto también porque estaba siguiendo un autor que se llama Francesco Tonucci, y por ejemplo, centra su análisis en los niños como parámetro de cambio, ¿no? Como las ciudades, no puede haber lugar más inhóspito para las infancias que las ciudades, ¿no? Y o sea, pienso que a lo mejor ese análisis que él hace como propuesta cívica, bueno, civil, o sea, podría estar complementada también con esta ciencia que es la biopolítica, ¿no? Claro. Autores que lo hayan tomado todo ese concepto de la infancia como parámetro de cambio. Bueno, lo que yo trato de defender, o lo que voy a tratar de entender, es que lo inapropiable está en la vida, solamente que el capitalismo se encarga de capturarla y hacerla invisibilizar esa condición inapropiable. ¿Qué es lo que pasa con las infancias? Si eso es cierto, entonces las infancias también están atravesadas por modos de vida. ¿Cuál es la mecánica más efectiva para producir modos de vida humana y subjetividades? Pues justamente los aparatos digitales, ¿no? Pienso en ello en las redes, pienso en ello en las tecnologías digitales, pero también pienso en algo ya muy viejo que son la televisión y el cine. Ellos son formas de captura de la vida, en algún sentido, porque también el dispositivo digital puede ser desactivado para producir algo inapropiable. Sin embargo, el modo de uso común hace que esto produzca modos de vida. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Lo decía la clase pasada, en otra clase, ¿no? Que la casa de los famosos se convierta en un lugar articulador de formas de vida. Pero también Disney en un lugar de formas de vida, no, de modos de vida infantil. Entonces, las infancias también están atravesadas de la necesidad de captura de la biopolítica. El poder lo que quiere es capturar la vida, los poderes capitalistas lo que quieren es capturar la vida y a través de la captura construir la lógica de la separación y de la acumulación. En ese sentido es lo que pienso. Pero
si estoy transmitiendo bien la idea, entonces podemos decir también que la biopolítica nos saca de la esfera de pensar que es la razón de Estado, la única que encamina las formas de captura, y nos permite pensar cómo el Estado y el poder de Estado es una más de las formas en las cuales la red del poder articula una relación. ¿Sí? Entonces, ahí sí yo diría, quién sabe si las infancias necesariamente tengan en sí mismas la potencia desapropiativa. Incluso diría yo, esa potencia desapropiativa la tiene la vida, y en ese sentido en cualquier lugar puede aparecer. El problema sería cómo aparece. Es lo que pienso, no sé. Entonces, ¿alguna otra? ¿Ya? Se pone mejor así, se pone más divertido que me pongan en aprietos. Entonces, este es el método, esta es la elección de método, y no es tampoco que yo desista a la razón de Estado y que no crea que el poder de Estado tenga una oportunidad para remover el dominio biopolítico. Creo que en cierta medida el poder de Estado y la captura del poder de Estado bien utilizada puede servir tanto para la producción de un modo de vida capitalista, pero también para la inapropiación. El poder de Estado, el Estado es un aparato, y como aparato es un dispositivo que puede producir modos de vida o puede producir forma de vida, pero no es el único, ¿no? Quizá ahí hay un problema que yo encontraría en los discursos de la biopolítica, que usualmente tratan de pensar más allá o fuera del orden del Estado. En realidad lo que tendríamos que hacer es inscribir al Estado como una de las fuentes, a veces esencial y nuclear, de la organización de los poderes. Por eso Foucault hablaba de no hablar ya de la soberanía, sino de la gubernamentalidad. Y la gubernamentalidad es una forma de articulación de los poderes a través de un ejercicio de conducción. Ese ejercicio de conducción lo puede tener el poder de Estado o lo pueden tener otras cosas. En nuestra era neoliberal, el aparato de Estado ha sido capturado por la economía. Y es la economía la que domina y determina las formas de organización y control de la vida, ¿no? Entonces, ya con eso creo que puedo seguir. Ahora, ¿qué es lo que he encontrado a partir de este método? ¿Qué es lo que hemos encontrado? Dentro de los estudios que hemos realizado a lo largo de estos años, hemos podido advertir que el neoliberalismo, como forma de articulación de los poderes o racionalidad política de nuestro tiempo, se ha entregado a gobernar a través del control y el dominio del signo, y por ello del deseo. El neoliberalismo ha terminado por implementar una política del goce en la que el mandato a gozar se cumple en el consumo de objetos y de experiencias. Con ello hemos dado cuenta de que el objetivo de la malla de captura neoliberal ya no era el cuerpo disciplinándolo ni la especie regularizándola, sino la vida interior de los sujetos, convirtiéndola en una empresa. La demanda a gozar, bajo la dinámica de la empresa, hace de nuestras fuerzas y de las fuerzas extrahumanas inversiones a largo plazo para la acumulación de riqueza que el sistema neoliberal necesita. Es en este sentido que aparece el Homo economicus y la vida economicus como un momento de conversión de la vida humana y la vida extrahumana en capital para la inversión. Si, como decíamos hace un rato, los poderes son forma de producción de ambientes, vidas sociales y subjetivas, podemos decir que al neoliberalismo le corresponde en su forma empresa una producción de ambientes o espacios como los parques ecológicos o de diversión o los centros comerciales o supermercados,
una producción política como las políticas burocráticas de administración de bienes mediante estadísticas, o la bien orquestada democracia convertida en mera tecnificación, lo que otros llaman pospolítica. Y en lo que respecta a la subjetividad, un modo de vida subjetiva como el empresario de sí mismo, el consumista y el turista. Una de las tesis centrales que se trata de defender es que el neoliberalismo ha llegado a su fin, ya sea como un momento en que ha concluido y estamos en el umbral de una nueva época y por tanto de nuevas mallas de los poderes que hay que pensar, o ya sea como el momento en que el neoliberalismo ha logrado su objetivo final, hacer de la existencia, de la vida humana y extrahumana, una acumulación sin fin, es decir, una acumulación sin término y sin objetivo otro que acumular, y por tanto se ha organizado bajo nuevos dispositivos. Con respecto a la primera aseveración, el neoliberalismo como fin y conclusión de una época, mucho me atrevería a pensar que el neoliberalismo como proyecto biopolítico no solo necesitó de la fantasía de una acumulación sin fin en la conversión en empresa de la vida misma, sino de una fantasía de infinitud de mercancías, la idea de inagotabilidad que posibilitan su acumulación. Y a partir de las luchas sociales como la zapatista, las feministas y las ecologistas, y sobre todo de la caída de la especulación financiera como centro de las dinámicas económicas y que posibilitó la crisis financiera, las fantasías de la acumulación sin fin del neoliberalismo en la mera especulación encuentran su límite y aparece una reforma económica llamada consenso de las commodities o de Beijing que abre otro umbral. En este sentido podríamos decir que el neoliberalismo ha terminado para dar paso al neocolonialismo extractivo. Pero si no se acepta la aseveración, podríamos decir otra cosa. Por ahí hay otras tesis, ¿no? Como la de Pege, ¿no? Que ya no estamos en el neoliberalismo, sino en el post-neoliberalismo. Bueno, ahí estamos. Si no se acepta esta aseveración, podríamos decir otra cosa. En lo que respecta a que el neoliberalismo ha llegado a su verdadero fin como objetivo, la acumulación sin fin, sin suspensión, mucho me temo que se conecta con lo anterior. Los primeros pasos de la liberación del capital de sus amarras materiales en la producción de mercancías bajo la fuerza trabajo no solo han descubierto la forma de racionalidad que gobierna los poderes neoliberales, sino su verdadera fuente de acumulación y de todo el capitalismo: la acumulación de riqueza mediante la producción y apropiación de la naturaleza, de las naturalezas baratas. En este sentido, lo que pareciera la génesis del capitalismo neoliberal, esa que en los 70s había convertido el signo y el deseo en formas centrales de acumulación, tan solo era el inicio de la generalización de la violencia extrema como su nuevo marco. El neoliberalismo intensificó lo que en un principio fue la forma de organización de la acumulación capitalista, la producción de naturalezas baratas. En este sentido, la acumulación originaria no es solo el momento de apropiación y desposesión de la tierra a los seres que la trabajan, sino la producción de una tierra fértil para la aparición de seres condenados a convertirse en productores invisibles de la acumulación: mujeres, negros, animales, todos los reinos de la vida, seres convertidos en naturalezas baratas para la acumulación que el principio capitalista tenía en su centro, y al volverlo objetivo central, las violencias extremas del neoliberalismo lo convirtieron en un ejercicio continuo. Bueno, ahí hay como una idea, ¿no? Yo creo que habría que salir un poco de la visión y de la contradicción capital-trabajo para entender que la verdadera acumulación del capital está más allá de la acumulación capital-trabajo y tiene que ver con la acumulación a través o por la producción de naturalezas baratas.
¿Y qué voy a entender por naturalezas baratas? Por aquí lo puse. Aquella forma de producción de vida o de apropiación de vidas en las que se busca no retribuir ningún costo o dar el costo más bajo para la reproducción de la energía ocupada. El capitalismo a lo largo de su historia ha tenido como fin no la explotación de la clase obrera, sino la apropiación de todas esas vidas que en realidad, al poder ser apropiadas, le producen acumulación real. Ese es como el sentido. En el sentido anterior es que el neoliberalismo llega al fin del capitalismo en tanto que no habiendo formas invisibles y suavizadas de acumulación de riqueza, convierte la violencia extrema en su ejercicio central para la acumulación sin fin, sin término y sin objetivo. De esta manera, las violencias extremas como formas en que la vida es llevada al límite de su posibilidad de existir han producido un nuevo fenómeno ya no organizado bajo la forma empresa, sino bajo el ideario extractivo, es decir, bajo la máxima de intensificación extrema de la extracción de cualquier cosa o no cosa en la tierra. El extractivismo como dispositivo regulador del neoliberalismo descubre las fantasmagorías patriarcales de penetrar y extraer ganancia de lo más recóndito de la existencia y las intenciones finales de convertir en naturalezas baratas todo cuanto pueda ser extraído. En este sentido, el fin del capitalismo neoliberal es la apropiación de la vida entera y su conversión en naturaleza barata. Su estrategia, producir la violencia extrema y sin fin sobre el ambiente, la política, la sociedad y los individuos. En lo que respecta al ambiente y espacio, en el fin del neoliberalismo asistimos a una forma de organización en la que la catástrofe ecológica se convierte en regla. Los grandes proyectos extractivos, la apropiación del agua, la desertificación de la tierra por los agronegocios, las fábricas de animales y la consecuente crisis ambiental son el momento final de una práctica que a lo largo del capital ha tenido como objetivo producir y ver la naturaleza como algo barato para su apropiación. Las consecuencias son inevitables: crisis ambientales, inundaciones, ahora vivimos varias, ¿no? Calentamiento de los polos, sequías, producción de virus, extinción animal. Como decía la canción, no hay futuro, es demasiado tarde para despertar. En lo que respecta al mundo social y su política, la apropiación técnica de la política y su conversión en empresa del capital ha aparecido como el fin de la política igualitaria y emancipadora. Tras ella, el gobierno de la economía neoliberal ha impuesto los caminos para los actores políticos y las poblaciones, pero no siendo suficiente el ejercicio técnico de la política, y frente a nuevas formas de resistencia política en el sur, los populismos de izquierda, la racionalidad neoliberal ha producido dos nuevas formas de la política que mal he nombrado como la postdemocracia y la desdemocracia criminal. En la primera aparecen formas de producción política que en la defensa de privilegios de clase, de sexogenéricos y raciales participan del ejercicio democrático de la política para desmantelar los principios democráticos y recuperar privilegios de raza, género o clase, que son los populismos de derecha, ¿no? En la segunda, ante el peligro que representan formas de política igualitaria y emancipadora y formas de resistencia ante las oleadas extractivas del proyecto final del neoliberalismo, se producen formas delincuenciales que mediante la violencia construyen un marco que posibilita las políticas extractivas neoliberales. Y es un poco justamente la aparición del narco y el terrorismo como estrategias políticas para la organización de los intereses del capital, ¿no? Atravesados por estas formas de políticas que pululan en la política contemporánea, quizá el sueño de la 4D es tan solo una pesadilla de alguien que no se ha dado cuenta que es demasiado tarde para despertar. En lo que respecta a la subjetividad, el semestre pasado hemos ahondado
en la forma en que el dominio neoliberal ha terminado en una captura subjetiva que en su final tiene como centro al sujeto empresario, al sujeto gozante, al sujeto endeudado. La finalidad del neoliberalismo es producir modos de vida, y aquí lo traía y ya lo explicó más claramente la doctora, que sean a sí mismos pura acumulación, o en palabras de una mente de tiburón, que todo sea ganar y ganar. De esta manera es que el empresario de sí es transformado para constituir formas subjetivas encomendadas a producir la violencia extrema. A ellas me he referido como subjetividades terroristas o delincuenciales, que son aquellas que han convertido la muerte en una forma de acumulación. Subjetividades fascistas, quienes en la recuperación de una marca racista, sexogenérica o clasista propician la violencia y la intensifican, y subjetividades adictas que, atravesadas por el mandato intensificado a gozar, convierten el gozo en una determinación cuasi biológica donde todas sus fuerzas se utilizan para el cumplimiento del consumo adicto. Por contraparte, y en la fabricación de violencias extremas sobre poblaciones que se vuelven víctimas del neoliberalismo, aparecen formas subjetivas en el limbo de estas formas enunciadas, y que por consecuencia de los poderes sobre el ambiente, la política y los modos de vida, se hallan en un estado de indeterminación y propensas a la destrucción. Ellos son la migración forzada, las víctimas de desórdenes psicofísicos y las desaparecidas. Como pueden ver, no parece haber futuro. La pesadilla es una realidad que vivimos día a día, y no solo es demasiado tarde para despertar, sino que, como Bartleby, el escribiente, ante el mandato del amo a actuar, uno está tentado a decir, preferiría no ser. No sé si quieran preguntar algo de aquí o nos pasamos a la otra chiquica termino. ¿Quieren preguntar algo? Bueno, la tercera parte un poco quería desarrollar, invitar, pensar cómo se piensan las resistencias actualmente, y pareciera que han dado un pequeño giro, y ese giro tiene que ver con aquello que yo nombraría como lo inoperoso, que siguiendo justamente a Gamble, él llama inoperoso, no sé ni escribir, inoperoso, y que Agamben describe como la actividad, o más bien la potencia que busca destituir la acción, la operación de las determinaciones políticas. En este sentido, curiosamente, si observamos a estos tres autores, a estas tres autoras, hay algo intrínseco en ellas que está gobernado por una actitud inoperosa, es decir, por una actitud de no quererse encaramar y contraponerse a las violencias del capitalismo con otras violencias, sino más bien desactivar los modos en los cuales se organiza la acumulación del capital, y a través de esa desactivación tratar de reivindicar formas de vida ajenas a la captura capitalista. Es un poco lo que me esforcé en señalar, y espero pueda transmitir algunas ideas. Dentro de las tramas de las filosofías políticas contemporáneas y o proyectos políticos de izquierda radicales, el zapatismo, el feminismo, las luchas territoriales, hace unos meses el zapatismo sacó un desplegado sobre el común y la no propiedad, ¿no? El común y la no propiedad justo van encasillados a que yo haga el ridículo.
a todos aquellos que quieren hablar de ello y comprenderlo, no harán más que el ridículo. Bueno, un poco de eso. Cada vez se deja en desuso la violencia como herramienta central para la ocupación o sustitución del poder por otro poder. Es consenso de los tiempos actuales renunciar a la acción violenta como prerrogativa para instaurar un nuevo régimen menos violento. Desde el horizonte zapatista hasta el horizonte de los nuevos populismos de izquierda y las políticas de los comunes, puede observarse un panorama donde la lógica emancipadora está acompañada de una sustracción de la violencia extrema que ha conformado la manera de organización del sistema en el que vivimos. En este marco he querido enunciar algunos ejercicios o propuestas de salida a la situación. La primera en el orden de la subjetividad, la segunda en el orden de la política y la tercera en el orden de nuestra relación con la vida entera, los comunes. La primera, Byung-Chul Han y la contemplación. Supongo que sí leyeron eso de la gramola. La gramola entiendo que es la rocola, ¿no? Lo que nosotros llamamos una rocola, ¿no? Y bueno, ahí la tesis central de Byung-Chul Han es que solo uno puede renunciar a la dinámica del rendimiento propiciada por la psicopolítica neoliberal, suspendiendo la operación de rendimiento exigida por la psicopolítica. ¿Y cómo llega a esa suspensión? A través del reposo, de la atención que deja en suspenso la política apropiativa del capital, ¿no? En lo que respecta a la cuestión subjetiva, después de que Byung-Chul Han advierte el dominio neoliberal como un gobierno psicopolítico en el que el mandato a ser un empresario de sí está atravesado por la demanda de rendimiento que no solo nos induce a competir con otros y autoexplotarnos, sino que al interiorizar el poder nos convierte en un autómata o una máquina del capital, Han vislumbra en la contemplación y la escucha de la gramola, una salida a la demanda de producción de la psicopolítica capitalista. ¿Qué es lo que encontramos, según yo? En principio, el encuentro con la gramola o rocola que advierte Han es una ruptura con la velocidad de su vida. Su caída frente a la tienda de antigüedades no solo interrumpió el camino con el que llegaba, sino produjo otra cosa: el reconocimiento de la alteridad del mundo. En segunda, la compra de la gramola y su puesta en escena produjo algo nuevo. Él dice: un vacío silencio que, lejos de parecer estorboso, agudizaba la experiencia interior y posibilitaba, en palabras del autor, una forma intensa de la atención. Frente a la demanda y destrucción de la atención de la psicopolítica neoliberal, la detención en la gramola posibilitaba atención. Y la atención es una renuncia del modo de vida capitalista que hace posible una forma de vida. Sobre la forma de vida, Agamben dice: con el término forma de vida entendemos en cambio una vida que no puede ser separada de su forma, que desactiva la operación capitalista. Una vida en la que la demanda a un modo de ser del capitalismo es suspendida por una experiencia singular que no puede ser reducida a mercancía, un inapropiable. Otro elemento que encontré es que la gramola produce un sonido de cosas, dice Han, y en este sentido entrega de vuelta la atención y reconocimiento de lo que en la psicopolítica ha desaparecido. La gramola le recupera en su atenta escucha el mundo circundante al que pertenece, pero es la atención como esfuerzo por detenerse o acción que busca no actuar lo que realmente posibilita que el otro aprenda. La atención es una forma inoperosa que deja venir la alteridad, lo inapropiado. Al rememorar con la música, Han se entregaba a un mundo de otro tiempo y a horizontes distintos en los que la vida se producía diferente. En este sentido, la gramola es una fuerza exterior que invita a escuchar el mundo. Es, en otro sentido, la posibilidad de la actividad que viene
que adviene en la suspensión de la acción. En la experiencia de la gramola se halla una forma de lo inoperoso que, al suspender la demanda productiva del mundo neoliberal, hace posible una experiencia inapropiable del sujeto en la que se libera del dispositivo del rendimiento para abrir en la atención la experiencia de una vida no agotable ni mercantilizada. En este sentido, la experiencia de escucha de la gramola es una forma de la experiencia de escucha como condición primaria de un diálogo con el otro y apertura a la atención de sí mismo. Esto, por ahí la doctora también hablaba de una escucha. Y en este sentido, la atenta escucha o escucha flotante del psicoanálisis no es más que una forma de lo inoperoso que desactiva el dispositivo de demanda inconsciente y que nos condena a la repetición del trauma. Por eso, para algunos teóricos, la escucha flotante es una forma de acceso a nuestra forma de vida frente a los modos de vida del capital. Eso es como que lo que yo rastreé en Han. Si ustedes quieren decir algo más, adelante. En Judith Butler rastreo algo parecido, pero en la demanda política de los cuerpos, ¿no? Cuando Judith Butler empieza a escribir sobre la posibilidad de aparición de los cuerpos, Judith Butler está tratando de pensar a través de ello una lucha política que restituya la igualdad a todos aquellos que no son pensados. Una política de la alianza para Judith Butler se sostiene, ella misma lo dice, en una ética de la cohabitación, y esa ética de la cohabitación está directamente relacionada con la política de la democracia radical, ¿no? Pero dice Judith Butler, según yo, que en las calles ocurren varias cosas, ¿no? Los cuerpos se reúnen, hablan entre ellos, cantan y juntos reclaman un determinado espacio como espacio público. Esto no significa una apropiación de un lugar, sino la desapropiación del lugar, la recuperación de lo que es común, un inapropiable. Es asimismo donde se libera la captura del espacio por el Estado, que emerge en ello el común. Poner el cuerpo significa reabrir la discusión política sobre el lugar que ocupan los cuerpos y el derecho de aparición. Recuperar una política radical en la que está reactiva los principios que organizaban la demanda política, la igualdad y emancipación, sería lo viable en las políticas de aparición en las calles. Poner el cuerpo en la calle es reactivar la política oscurecida por la conformación neoliberal. Es recuperar la política emancipatoria e igualitaria. La condición de vulnerabilidad como condición inapropiable de la experiencia, en tanto que ésta nos expone a la experiencia con el otro y a la posibilidad de una política igualitaria, es lo que a Butler le interesa. En este sentido, toda política democrática radical deberá estar fundada en el derecho de aparecer de cualquier cuerpo. Por eso se vuelve como vital tratar de entender la historia de la política y cómo ésta poco a poco fue cooptada por la economía y desactivado el ideario emancipador e igualitario, ¿no? Que ese es uno de las necesidades por las que yo creo que la política de Estado todavía puede cobrar sentido y tiene una operación real en la organización de los poderes. Y bueno, voy a hablar brevemente de Federici, no atendiendo escaso en recursos. A partir de la resistencia zapatista de 1993, en contra de la legislación que disolvía el sistema ejidal y otras luchas en contra de los nuevos acercamientos del neoliberalismo, Silvia Federici considera
necesaria la formulación de una comprensión adecuada del común, que permita comprender los procesos de lucha y cohabitabilidad que se están produciendo en el orden mundial. Su importancia radica en dos ideas por lo menos relevantes. Por un lado, las políticas de los comunes permitieron reconstruir una lucha más allá de las visiones estatales que habían dominado a lo largo de la historia del siglo XX, todas las luchas de izquierda radical. Por otro, el esfuerzo neoliberal de mercantilizar la vida en su totalidad obligó a repensar las categorías centrales en las que esto fuera imposible, y es de ahí donde salen las políticas de los comunes. En este sentido, el común señala una forma de la naturaleza en la que nuestra relación con ella no la hace apropiable y explotable, sino necesariamente cuidada. En ello, la práctica feminista y los procesos de defensa son fundamentales. Frente a los procesos capitalistas de apropiación y explotación extractiva, las mujeres nos han enseñado, estoy más o menos sintetizando a Mala de Lichy, renunciar a la integración de la dinámica productiva implementada por el Banco Mundial, que ofrece integrar en el cuidado a las prácticas reproductivas. Que las feministas se hayan resistido a esa integración implica que lo común no puede ser apropiado. En la falta de tierras, las feministas se han guiado en construir parcelas en el espacio público y privado, reconstruyendo no solamente el tejido de comunidad social humana, sino el tejido ambiental. La construcción de sistemas bancarios producidos por las feministas que permiten el fortalecimiento de la experiencia común y que, lejos de buscar la acumulación de riqueza, buscan desactivar la función endeudante del banco y privilegiar la reproducción del ecosistema. El deseo de colectivizar el trabajo reproductivo es un intento de desactivar las violencias económicas y físicas del patriarcado. De esta manera, el común es la puesta en común de los medios materiales e intelectuales para la reproducción de la vida humana y extrahumana. Repensar lo común es desactivar las prácticas neoliberales sobre la naturaleza y es traer a correlación la experiencia de una vida que solo se vive en su codependencia, en su inapropiabilidad. Ahí donde forma de vida no se separa de la vida con los comunes, se abre el carácter inapropiable del común y de la forma de vida. Y solo ahí quizá sea posible volver a pensar. Esto como la tercera parte. Y la otra parte ya nada más es como una reflexión rápida sobre la cuestión que he remarcado aquí como lo inoperoso. Por último, y como clave interpretativa de las políticas de lo inapropiable, Agamben escribe el elogio a la profanación y de este nos dice algunas cosas centrales. En la historia de la humanidad, sagrado era aquello que era sustraído al libre uso y al comercio de los hombres. No podían ser vendidas ni dadas en usufructo. Estoy citando. Una esencial indisponibilidad de las cosas sagradas se presentaba como núcleo central de la consagración. En el interior del capitalismo neoliberal, la vida, la política y la naturaleza se han convertido en sagradas. Esto significa que son indisponibles para su libre uso. Esa condición de indisponibilidad ha separado la vida de su forma y ha entregado los modos de vida. Y nos ha entregado a los modos de producción capitalista, que no son más que modos de producción de ambiente, modos de producción de la sociedad y modos de vida subjetiva. En ello, nunca somos más que medios para la acumulación. Y si sagrado es volver indisponible algo para los hombres, dice Agamben, profanar es restituir el libre uso a los hombres. Profanar es entonces restituir el carácter indisponible para darle la posibilidad de forma. Es en este sentido la recuperación de lo inapropiado, de la vida. La profanación es el resultado de desactivar la excepción soberana intrínseca en la consagración. La política de Occidente no ha sido otra cosa que la consagración, apropiación de la naturaleza, la vida social y la vida interior humana, volviéndolas indisponibles. Por eso, dice Benjamin, la religión capitalista sustrae lugares, cosas, animales y vidas humanas del libre uso. Desactivar, profanar los dispositivos
es recuperar lo común y la forma de vida. Lo sagrado es estrategia de separación y por tanto disposición de producción de la vida que importa y la que no importa. En lo sagrado se establece la diferencia entre lo que pertenece a Dios y aquello que puede ser exterminado. Consagrar es una metáfora de inclusión que al mismo tiempo que integra y une, separa a aquellos que no participan de la consagración. Profanar, por el contrario, es destruir la estructura de la desigualdad intrínseca en el consagrar y devolver a los hombres y al mundo su condición de igualdad. En este sentido, lo inoperoso devuelve el significante a su flotamiento para nuevos horizontes y relaciones. Es en este sentido también que el significante está conectado irremediablemente al significado en T2 que determina y condiciona al liberar. No, esto ya fue un viaje. No me hagan caso. Solo me quedo con la primera parte. En este sentido, lo inoperoso devuelve el significante a su flotamiento para nuevos horizontes y relaciones con otros significantes. En este sentido, desactivar los dispositivos es volver inoperante la forma en que el futuro nos condiciona. Es reconocer que no hay futuro y solo nos queda el porvenir. La secularización es la continuación de la esfera religiosa en el plano mundano. La profanación implica una neutralización del dispositivo político. En este sentido, profanar es desactivar y liberar a un nuevo uso, mientras que secularizar es extender la consagración en un terreno distinto. Todo dispositivo se encuentra atravesado a las reglas de esta ambivalencia que lo hacen por un instante consagrar y dividir y por otra hacer posible la profanación. Y creo que justo ahí es ahí el tema, ¿no? Quizá toda la política se ha dedicado a consagrar y no hemos buscado una política de la profanación. La profanación es una forma de la política inoperante, pues en ella se descubre el carácter inapropiable de la vida y detrás de ello la necesidad de darle una forma y un uso común a aquello en lo que se nos va la vida. Resta por decir que la forma de lo inapropiable adviene cuando se ha profanado o vuelto inoperoso un dispositivo de captura. Al hacerlo, esto nos devuelve el carácter inapropiable y libera a un nuevo uso. Este nuevo uso deberá ser definido en un carácter común y solo ahí, en ese común, es que reaparece la posibilidad de una forma de vida. Una vida que en su forma no busque otra cosa que el vivir. Una política que en su forma no busque otra cosa que la igualdad y la emancipación. Es decir, la posibilidad para todos y todas de una forma de vida y una forma del ambiente que haga posible la habitabilidad del mundo y no su destrucción. Ahí en donde la profanación y o lo inoperoso nos abre a una política de lo inapropiable, lo común y la forma de vida, se hacen posible de nuevo en la vida. En este sentido, la vida y la tierra se abren para entregarse, donarse a aquellos, aquellas o aquellos que la habían perdido. Pero su donación no permite decirnos que en ello la gloria nos ha llegado, sino quizá tan solo permite que nos reverbere en la cabeza y en la experiencia vivida la frase de un poeta que no recuerdo su nombre: vida y tierra ingratas, pero no del todo. Es todo. Ahora sí, si quieren preguntas. Es que ellos dicen, no hay que hacer preguntas. Bueno, yo tengo una pregunta. Bueno, yo estoy trabajando como el collage y la pornografía en sí.
Entonces, de alguna manera, la pornografía puede ser una forma alegórica de ese discurso, porque al final hay una persona, pero la persona es desposeída de su imagen y luego mercantilizada, ¿no? Multiplicada miles de veces, y poco a poco esta persona pierde toda agencia sobre esa imagen y se vuelve un objeto más de consumo. Y al final, con esa masificación de imágenes implica que todas las personas de ese sexo, no las mujeres por ejemplo, empiezan a ser cosificadas por partes, ¿no? Las piernas, los senos, o sea, la persona pierde totalmente la agencia y eventualmente su sexo, por así decirlo, también lo va perdiendo porque solo se empiezan a ver como trozos de carne en una carnicería para el consumo. Entonces, sí podría aplicar como una alegoría esa construcción. De esa forma de producción del neoliberalismo no es una alegoría, es la forma en la que el dispositivo erótico es apropiado por el neoliberalismo y constituido, justo con lo que explicaba el doctor Abud, una farmacopornografía. Creo que eso se relaciona directamente con lo que el doctor proponía. La erotización de la política tendría que ver con suspender la forma farmacopornográfica en la que vivimos para abrir espacio a otra cosa, a un nuevo uso de la propia eroticidad, que no necesariamente debería estar determinado, sino abierto, ¿no? En ese sentido, sí, lo que dices, pero sí advertir que el dispositivo erótico es el que está puesto en juego, y la cooptación del neoliberalismo del dispositivo erótico termina haciendo, imposibilitando la agencia de los individuos de su propio cuerpo. El neoliberalismo quiere hacer eso, deshacernos de nuestra capacidad de agencia. Nada más que hablas un poquito fuerte, es que yo sí, aparte, no sería muy no sé, suponer que porque esto tiene un carácter moral. No se escucha. Es que no te escucho, por eso. ¿Se me escuchan? A ver, ya mejor. Bueno, que sería un poquito medio ingenuo, ¿no? Como pensar que justo un acto sexual no escapa a la onda neoliberal. O sea, justamente dentro de un sistema en el que todos somos mercancía, prestar la atención precisamente a los actos que de por sí ya están demonizados, de que de por sí ya son perseguidos y castigados moralmente. Pues es, no sé, un acto, para mí raya en este discurso medio reduccionista del feminismo que se ha llamado abolicionista, de querer abolir la prostitución, y como justo les trabajadores sexuales siempre han dicho como, oigan, pues es que el problema es el capitalismo, pues el problema no es la mercantilización de los cuerpos, porque los cuerpos siempre están siendo mercantilizados. ¿Qué dices palabra? Ese no es el tema. El tema es que ustedes están prestando atención a nuestros actos y a nuestras formas de vida, porque pues está habiendo un juicio moral. O sea, nos quieren usar la figura de la puta y de los putos para usarnos en contra, y eso no está tan cool. O sea, creo que justamente las políticas que hablaste, justo me recordó mucho a Judith Butler y a la lamentabilidad, sobre cómo ella rescata las vivencias de las prostitutas, que dice la tarea de español, trans y negras, de que fallecieron de VIH en Nueva York, como ella dice que justo, ¿no? El tema de la lamentabilidad de sus cuerpos es que sus cuerpos no fueron llorados porque no eran personas lamentables, porque no les dolieron de esas pérdidas, que una vida se mide en eso, en la capacidad que tiene de generar lágrimas y fallecer. Sí, habría que distinguir, ¿no? Porque también en la pornografía y en la prostitución de la que hablas, la agencia ha sido reducida de tal manera que han sido expuestas y conformadas como mera vida, y esa mera vida y las consecuencias de esa mera vida son productos de la política liberal. Entonces sigue apropiándose el neoliberalismo y capturando los modos de vida, ¿no? Entonces habría que preguntarse, y yo creo que por ahí va, más bien ahí que nos responda el doctor Abud, ¿hay erotización pornográfica o ya la pornografía es un gesto de renuncia a la erotización? Ya no lo sé,
Pero yo quería señalar cómo en realidad el cuerpo está atravesado de dispositivos, de aparatos que determinan el modo en el cual éste se inserta en el mundo. El tema con el neoliberalismo es que el neoliberalismo es la captura de los dispositivos para que a través de ello la captura de la vida se dé y se produzca el modo de vida. En el momento en el que la captura y el modo de vida se apropian, hemos sido despojados de la propia vida. Ya no somos los que vivimos la vida. Por eso la necesidad de recuperar las formas de vida se vuelve legítima, ¿no? Y necesaria. Ahora sí, no sé si te respondí, pero... Yo quería comentar algo de lo que el compañero que estaba diciendo hace rato de la fragmentación, ¿no?, del cuerpo como una forma de erotización. Me gustó mucho la precisión que hiciste de que no es una analogía, ¿no? Es literal, pues. No es figura retórica, es tal cual la fragmentación del cuerpo como forma, como posibilidad de generar una erotización, pero que despolitiza. Yo lo que quisiera decir en relación con eso, de lo que decía el compañero, es que creo, no sé tú qué pienses, que esa fragmentación es lo que permite no el goce con, o el gozo, perdón, no el placer con, sino el placer de, ¿no? Lo que estás nombrando como porno, sí, ¿cómo me dijiste? Pornografía. Pues en general, sino como la ética pornográfica en relación con el eros, que tiene que ver con el gozar de y no gozar con. Y en ese sentido hay una pérdida de agencia y una despolitización de todo lo que tiene que ver con el individuo sexual, ¿no? Entonces, claro que tiene que ver con fragmentar el cuerpo, en particular el femenino, pero para que entonces sea objeto de consumo, para que no sea completo. Si fuera un cuerpo completo, entonces no habría más que gozar con y no gozar de. La objetuación parte de su fragmentación. Y entonces, por supuesto, como decía también el compañero, claro que entonces es una forma de politización, en este caso de despolitización, en donde sexualmente hay una desubjetivación, se pierde la agencia de las personas que están implicadas en el acto sexual, por ejemplo, en ese caso de la pornografía, ¿no? Y eso es muy útil al capital, pues, es lo que, a donde quiero ir, es que es muy útil al capital, esa pérdida de sujetos completos, pues, no tiene la agencia, ¿no? Un solo codo no tiene agencia, o una sola teta no tiene agencia. Eso, no sé tú qué piensas. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Yo totalmente de acuerdo contigo. Incluso yo agregaría a las observaciones, no como intento de completar, sino como pregunta, que quizá el modo de operar objetualizando y mercantilizando los cuerpos, mercantilizando la vida, tiene que ver con una operación que se resuelve como... Es que hay un nombre que le llaman, ¿no? Como un desfase psíquico, emocional, ético, político, que permite en la objetualización apropiarse y destruir la vida para obtener la ganancia sin más. Entonces es como lo que ocurre en el capitalismo. El sujeto neoliberal, cuando ve las cosas como mercancías, no solamente las ve como objetos, sino las ve como posibilidad de consumo, pero consumo ya no solamente en el sentido metafórico del capital, sino como sentido de consumirlas, destruirlas, desvanecerlas, desaparecerlas. Y ese es el objeto que está gobernando detrás toda la acumulación del capital. Convertir todo en un objeto que pueda ser consumido sin resabios éticos, morales y políticos sobre él. Y esa objetualización es lo que Gunther Anders llamaba el desnivel prometeico.
Hay un momento en el cual la conciencia no se da cuenta de que la naturaleza es parte de la convivencia con su entorno y al objetualizarla se permite destruirla sin más. Eso creo que también está operando en estos dispositivos de apropiación, de conversión en objeto del cuerpo humano. Y yo creo que tienen como fin lo que yo diría la producción de naturalezas baratas. Siempre es mejor producir un cuerpo, un objeto del cual no tenga que dar ni restituir su vida, sino que incluso pueda desaparecer para obtener mayores ganancias. Y quizás vertir, eso ya sería como para pregunta para ti, que la acumulación capitalista y esta construcción y producción de naturalezas baratas no está afianzada estrictamente en la economía, sino en toda una visión religiosa de cómo a partir de la acumulación se obtiene otra cosa, más allá que la mera ganancia económica. Pero eso ya es una pregunta más bien para ti, no yo no resuelvo, y estoy como pensando siempre, no sé si ahí. Siguiéndote, me parece que Gramsci da aportes muy buenos para esto, para pensar este tipo de cosas. Por ejemplo, él en la superestructura hace la distinción entre sociedad civil y sociedad política, que me parece que sociedad civil se parece mucho a lo que aquí estamos viendo como modo de vida, que son los dispositivos por los cuales se mercantiliza la vida, y la acción política, desde la base ideológica, jurídica, política, y desde el folclore, dice él, ¿no? Desde la forma en la que nombramos las cosas, incluso. Y la sociedad política, pues es el Estado como tal y la militarización, el uso de la violencia en el sentido amplio. No se refiere solamente por ejemplo, al ejército, sino toda la violencia ejercida en este mismo sentido. Entonces, creo que por ahí, por la sociedad civil y la forma en la que se configura la superestructura que permite la reproducción y la acumulación de capital, pues habría posibilidades para pensar esto, y principalmente lo de la profanación, ¿no? Que me parece que subjetivamente es una propuesta que se contrapone a la lógica o a la configuración neoliberal. Sin embargo, o sea, mi cosa aquí es que esto es en términos de la superestructura, pero estructuralmente el capital tiene como fin último, como medio hacia el infinito, o sea, la reproducción hacia el infinito, no conoce de fin. Esto, la ecología política tiene una teoría que es la segunda contradicción del capitalismo entre el medio de producción, entre las fuerzas de producción y el medio natural de producción, o sea, la naturaleza como condición necesaria para la producción. Es una contradicción, o sea, mientras más se desarrollan las fuerzas productivas, es más contaminante y más destructivo hacia el medio ambiente. Entonces, pues también te pregunto, o sea, si es solamente el fin de esta constitución ideológica del neoliberalismo, la alternativa, como tú lo mencionabas, de la biopolítica, para pensar en la superación de la problemática ambiental, ¿no? Que también la palabra crisis es como traer esta lógica. Me estás preguntando. Sí, claro, lo que yo pienso es que estos mecanismos, en principio, toda la guía, espero haber entendido la pregunta, toda la dinámica de la política de lo inapropiable va también buscando entender e incidir en las políticas de Estado. Las políticas de Estado, para pensarse como políticas profanadoras, deberán de restituir la igualdad y buscar desactivar los dispositivos neoliberales, ¿no? O la forma en la cual se activan los dispositivos neoliberales. Lo que yo creo es que como bien lo describes, esta propuesta el neoliberalismo la ha extendido en la captura del ambiente. Lo que nos deberíamos de comenzar a preguntar
y creo que ya lo hace la ecología política, es si existen modos de producción en los cuales, bueno, más bien modos de reproducción de la naturaleza que no, y modos de producción de la vida humana que no causen el desastre ecológico en el que vivimos, ¿no? Y por ahí, por ejemplo, a mí se me ocurre los agronegocios, la agroecología, ¿no? La agroecología está sostenida en un fundamento en el cual solamente puede vivirse la vida del ambiente en la medida en que toda está relacionada y cohabita, y el cuidado de una especie depende del cuidado de los demás. Y ahí es donde aparece una fuerza productiva en la cual se desactiva la organización de los agronegocios y se promueve un cuidado ambiental que repara los espacios dañados, ¿no? No sé si te respondo. No sé si hay otras preguntas. A ver, y ahorita. Pero en ese sentido, bueno, por ejemplo, yo veo mucho el tema de la resistencia, pensando en el territorio, en la defensa del territorio. Pero, ¿qué pasa cuando estas formas de inoperación, digamos que las propias poblaciones, digamos, que se dedican al cuidado pues, de su territorio, de la naturaleza, son orientadas, son dirigidas hacia ejercer la violencia, ¿no? Porque el neoliberalismo, en cierta manera, digamos, para poder explotar el territorio, hacen el uso de esa violencia misma. Y cuando no se quiere operar, cuando ese mismo, la población no quiere operar bajo esa misma violencia, trata de buscar otras vías, ¿no? Pero lo que yo he visto es que lamentablemente siempre son orientadas hacia esta violencia, o sea que ellos mismos, las personas que habitan el territorio, tienen que ejercerla o sufran esa misma violencia, ¿no? Es el caso de los asesinatos, o como decías, el uso de grupos de delincuencia, digamos, comunidad organizada, no me gusta la palabra, que obliga a las personas a desplazarse de ese territorio. Ahí es posible desactivar este tipo de violencia. Sí, yo pienso y ahora entiendo un poquito, muy ligeramente más a Agamben cuando dice que la política que viene es una política de lo inoperoso, ¿no? ¿Y qué significa esto? Un poco, tratar de entender, no que tenemos que ausentarnos de los dispositivos, que tenemos que alejarnos de los dispositivos, sino más bien tratar de reconducir la forma en la cual los dispositivos ocurren, ¿no? En el caso que tú dices de los pueblos que están en lucha territorial, en defensa del territorio, ocurre que mientras ellos pretenden desactivar la mecánica neoliberal, aparecen fuerzas más allá de ellos que inciden y obligan a la migración forzada y a la desertificación del territorio y con ello a la apropiación capitalista del territorio, ¿no? Que ese es el interés, por eso entran las fuerzas. Lo que yo creo aquí es que justo en ese sentido no puede ir separada las políticas de los pueblos que desactivan con formas políticas gubernamentales que ayudan o coadyuvan al esfuerzo de defender esos territorios. Quizá de forma, ¿cómo dicen? De forma simulada, los pueblos originarios recurren al derecho internacional, por ejemplo, para construir la protección y la desactivación de esos dispositivos. Y quizá más bien lo que deberíamos de pensar, como un dispositivo, cómo
Lo que deberíamos de comenzar a pensar no es un solo dispositivo y desactivarlo, sino una política en la cual todos los dispositivos sean desactivados del neoliberalismo. Entonces, pensar la política como desactivación de esa captura de la política en las tres referencias que yo hacía, pensar la vida individual como una desactivación de los modos de vida producidos en el capitalismo y pensar el ambiente en una búsqueda de desactivación de los módulos mercantiles de apropiación del ambiente, ¿no? Todo va junto. Entonces, digámoslo, por eso decía yo, el poder es una malla, y lo que ha hecho muy bien el poder neoliberal es hacer la malla tan fuerte y efectiva que pueda capturar la vida entera. Quizá la desactivación del dispositivo deberá de construir la desactivación de otros dispositivos. No se puede ir por uno. Por eso cuando Carlos Oliva nos proponía la desactivación del modo de producción por el modo de intercambio, no considero que sea el núcleo central de la ruptura con el capitalismo, sino es uno de los hilos que hay que desactivar para que aparezca una política igualitaria y emancipadora. En ese sentido, creería yo que no hay que pensar una cosa aislada sobre otra, sino tejer redes simpoyéticas, diría Haraway, ¿no? No hay nadie más. ¿Tú que necesitas? Es que me respondemos con esto de la sí, muchas gracias, Juan. Muy interesante. Viene de acuerdo con todo lo que nos está preocupando de las formas de resistencia. Y a mí me quedó un como pendiente que tiene que ver con un solo término, y que ahora que estás explicando todo esto a raíz de la pregunta de la compañera en relación con los pueblos originarios y la resistencia a los megaproyectos, viene a cuento con esto del término que me preocupaba, que es que tú preferiste o prefieres hablar de desactivación, y yo, junto con este autor Stulberg, hablar de desplazamiento. Y a mí me parece que es interesante a lo que apuntan ambos términos, porque desactivación me parece que es algo mucho más radical y que no siempre es posible que ni un individuo ni un pueblo a veces pueda realmente desactivar, por ejemplo, pues la ley minera. Como un pueblo sí ha hecho intentos, los pueblos han hecho intentos jurídicos de desactivar la ley minera y de que sea inconstitucional, pues, pero pues siempre se lo ha negado. Parece que ahora con ¿cómo se llama esto que estamos viviendo? ¿Algo que? ¿Plan C? Con el plan C a lo mejor se puede desactivar efectivamente, pero entonces ya es una cuestión como muy grandotota, ¿no? Y lo mismo con los medios, con las plataformas digitales, pues desactivar, por ejemplo, X, ¿cómo se llamaba antes? Twitter, desactivar Twitter. Ya lo desactivó ahora sí. Sí, la política desactiva. Bueno, desactivar esas plataformas son complicados. Pero ¿por qué entonces es interesante la otra palabra? Porque justamente lo que proponen muchos autores que hablan de la forma de vida, término usado sobre todo por los filósofos antiguos, pero que ahora se recupera a partir de distintas ventas teóricas, ¿no? Perdón, entre ellas el psicoanálisis y Wittgenstein y corrientes que andan por ahí circulando, a la que pertenece este señor Diego Stulberg. Lo que yo decía es que la cuestión del desplazamiento es interesante porque alude
a, ¿cómo decir? Como darle la vuelta a la hoja, es decir, olvidarnos de los dispositivos, de las redes, de las tecnologías, usarlas para lo que nos sirven, pero justamente a lo que se refiere es una forma de vida y de desplazamiento, es desplazar porque es hacerlas al lado, tirarlas tantito y pasar a otra cosa. Y ese pasar a otra cosa, por ejemplo, en lo que yo he leído, tiene que ver, por ejemplo, con cosas que vamos a ver aquí también, por suerte, que tiene que ver con la lectura, por ejemplo. Leer que no sea para el trabajo, para dar la clase, para estudiar, para hacer un examen, no. Leer por gusto, que las cosas empiecen a tener valor en sí mismas, sino justo como mercancías, ¿no? Precisamente. Leer o organizar otras cosas, organizar grupos, no sé, seminarios, pero que no sea para pasar los créditos, ¿no? Que es ahí en donde se echa a perder todo. Y en el caso de los pueblos, ellos ponen otros ejemplos, ¿no? Modos de narrar, por ejemplo, modos de escribir también, que son dos temas que vamos a ver aquí en esta cátedra, etcétera. Bueno, ya los iremos viendo. Y por el lado de los pueblos originarios, efectivamente han intentado desactivar, ¿no? Cuando llegaron a la Suprema Corte a pedirles que reconocieran la inconstitucionalidad de la ley minera, justamente, y que los mandaron al diablo, pero a la vez que intentan esas cosas jurídicamente sí ganaron el desconocimiento de una mina, ¿no? De una canadiense, obviamente, que la Suprema Corte eso sí les concedió el desconocimiento de la mina, entonces se canceló la intervención de la mina. Las mineras a veces hacen caso, ningún caso hacen de la Suprema Corte de nadie, pero por un tiempo sí se detuvo la actividad de las mineras. Pero por otro lado, al mismo tiempo de que los pueblos originarios tratan efectivamente de desactivar, también hacen muchas prácticas de desplazamiento, en el sentido de que hacen sus propias creaciones, digamos, sus propias actividades, y entonces empiezan a crear energía, ¿no? para autoconsumo. Se ponen a estudiar ellos, ¿no? Los pueblos indígenas se ponen a estudiar, vienen gentes de otros lados a enseñarles cómo producir energía y cómo ser lo suficientes en la cuestión alimenticia. Entonces, eso es un desplazamiento, no es una desactivación, es un desplazamiento, ¿no? Entonces, por eso también es importante, porque se podría leer también como que es desactivar en tanto que desplazas, desactivas. Pero bueno, no, porque ahí está latente la amenaza, ¿no? Bueno, en fin, era lo que yo quería la diferencia yo creo que es muy sutil y yo preferiría como mantener una similitud. Desplazar y desactivar tienen que ver con un gesto de inoperatividad, de hacer y restituir el dispositivo a un nuevo uso. Es decir, esto no significa en el desplazamiento o en la desactivación que ese dispositivo no vuelva a integrarse a la mecánica del capital. Es una política esto que nunca termina, porque los dispositivos vuelven a entrelazarse, ¿no? Y en ese sentido, desplazamiento como liberarnos de ese dispositivo para hacer otra cosa, yo creo que es parecido a la desactivación en el sentido de que buscamos liberar, deshacer la operación que está detrás del dispositivo. No deshacernos del dispositivo, sino verlo de otra forma, tener un nuevo uso de él. Pero si hacemos las diferencias, yo lo pensaría en el mismo sentido. Desplazamiento puede terminar en secularización. Agamben distingue entre consagrar todo el dispositivo de la excepción neoliberal
secularizar y profanar. Desplazar sería mover del lugar el significante sin quitarle la relación lógica que guarda con los demás significantes. No lo estaríamos desactivando. Entonces, deberían, si es como más precisión, el desplazamiento, desde mi punto de vista, solamente invisibiliza la lógica de captura que más tarde volverá a apropiarse del significante, de eso que fue liberado sin ser desactivado. Creo yo, no sé. No. Está muy bien planteado lo que tú dices. Yo no estoy de acuerdo y me gustaría pensarlo más para ver si puedo llegar a estar de acuerdo. Pero por ahora no. ¿Cómo diferenciamos esta desactivación de una reapropiación? Estoy pensando específicamente en lo que es el compañero de la pornografía y la campaña política, o sea, lo estoy pensando también en reapropiación para implementar políticamente diferencias. Y estoy pensando específicamente en la campaña política de Chicholina. ¿De quién? Chicholina, que fue atacada por ser actriz porno e hizo campaña como actriz porno e hizo campaña topless y dijo: yo voy a punta de sexo lograr la paz mundial. Y por supuesto es bien distinto decir eso desde esa plataforma, digamos, muy en la periferia, porque es actriz porno, pero que sí fue encumbrada por ser esposa de Jeff Koons. Hay algo ahí que opera distinto. No está desarticulando nada, pero sí hay una reapropiación como resistencia política, y es lo mismo que hacen, por ejemplo, las trabajadoras sexuales en la marcha de las putas. Y es lo mismo que hacen las mujeres indígenas y de color, diciendo: no soy mujer de color, soy prieta. O sea, aquí estamos poniendo otro término: reapropiación, desplazamiento, desactivación y desarticulación. Yo apostaría por entender cuál es la lógica. Por eso decía, la biopolítica permite pensar la racionalidad política. Eso significa pensar las redes o las mallas que organizan todo el poder. Entonces, pensar aisladamente una acción política y no entender las consecuencias o los modos en los que se imprime podría llevarnos a pensar la posibilidad de ella, cuando realmente, muy posiblemente, solamente hay un desplazamiento que obtenga beneficios para la captura de la política y el beneficio individual y la mercantilización. Entonces, habría que esa reapropiación preguntarnos, sobre todo en la primera parte, ¿no?, hacia dónde se dirige. Y creo que toda política debería dirigirse a la búsqueda de la igualdad y la emancipación. Y en ese sentido quizás sea una clave para preguntarnos qué es lo que sucede en esas dinámicas, ¿no? Pero no siempre necesariamente es tan claro, ¿no? Es más complejo, creo yo. Muchas gracias, Juan.